¿Cuál es esa forma en la que nosotros podemos desconectarnos de la operación anterior en el trading? Pues bien, en este video y como psicólogo te voy a ayudar a entender todo lo que necesitas saber sobre cómo puedes desconectarte de la operación anterior en el trading y cómo por fin puedas iniciar la nueva operativa sin llevar esa pesada carga. Lo que vas a ver a continuación es un resumen muy concreto de una clase que di hace unos días en un directo de YouTube con respecto al tema de cómo desconectarse de la operación anterior en el trading. Así que si el video de hoy te aporta valor, no dudes en suscribirte a este canal. Y sin más preámbulos, iniciemos con el video. La clase de psicotrading del día de hoy es cómo desconectarnos de la operación anterior, pero primeramente definamos qué significa quedarnos en la operación anterior. Hay que darle una definición para saber tener un contexto de lo que vamos a hablar. Y básicamente, como lo dice acá la diapositiva, es cuando nuestra mente continúa pensando en lo que ganaste o en lo que perdiste. Quedarnos en la operación anterior es cuando, por ejemplo, ahorita que acabé de hacer esa operativa, en este caso salió ganadora, muy bien, gracias a Dios, pero quedarnos con esa sensación de una, llamémoslo entre comillas, una victoria y llevar esas emociones a la siguiente operativa. Ese es el problema. Pasa más que todo, digamos, se siente más complicado cuando uno pierde, entonces uno va a la siguiente operación y lo que va a pasar es que vamos a tener esa sensación de que la anterior perdimos y que por lo tanto vamos a tener como esa inseguridad, como ese miedo de que de pronto esta también la vamos a perder. Eso es un fenómeno psicológico supremamente común. Obviamente a mí también me ha pasado, me sigue pasando, ya menos que antes, pero todavía me sigue pasando. Y aquí hay una cosa importante a mencionar y es que, o sea, una cosa es recordar la operación anterior, porque pues obviamente, mientras que nosotros tengamos una mente sana, nuestra mente obviamente que va a recordar la operación anterior. Pero el problema es cuando nosotros no solo recordamos la operación anterior, sino que llevamos esa carga emocional de la operación anterior y la colocamos en la nueva operación. Ese es el problema. Entonces, ¿y por qué hablamos de carga emocional? Porque para nosotros, para nuestro cerebro, ganar o perder una operación tiene un significado emocional. Entonces, muy seguramente ganar a todos nos va a gustar, a unos más que otros. Nos va a gustar ganar y perder, pues siempre nos va a dar como esa incomodidad. Entonces, siempre una operación va a estar cargada emocionalmente. Y la mente, cuando nota información, esto es importante, es un tip muy psicológico y muy importante, cuando nota información que está muy cargada, que está cargada muy, muy potente, de un contexto, de una información emocional, o sea, tenemos un recuerdo y a la vez tenemos una carga emocional, nuestra mente lo que está diciendo es, ojo, ojo que esa información es importante. Es por eso que, por ejemplo, cuando algunas personas tienen una vivencia traumática, no sé, como, bueno, lo que pasó ahorita en el terremoto acá en Colombia, que es una situación muy triste, muy compleja, esas personas que vivieron esa situación nunca, nunca en su vida lo van a olvidar porque es una situación demasiado emocional. Hubo pérdida económica, muchas personas perdieron familiares. Es un evento que deja una carga emocional demasiado, demasiado grande que incluso lleva a ocasionar traumas, que bueno, ya después estamos hablando de hasta incluso estrés postraumático, todo este caso. Y eso es porque queda el recuerdo con una carga emocional demasiado potente. Para el caso, aplicando y aterrizando todo esto al trading, todas las operaciones van a tener una carga emocional y nuestro cerebro al ver que tiene carga emocional dice, ojo que esta información es importante y tiende a guardarla. Entonces es por eso que nosotros la guardamos y la llevamos a nuestra siguiente operación. Por eso es que se produce ese fenómeno tan incómodo, tan poco beneficioso en el trading de que nosotros nos podamos desconectar de la operación anterior. Entonces, también quedarnos en la operación anterior es comparar la nueva oportunidad con la operación anterior. Y es que no solamente porque se parezcan en cuanto a cómo se está moviendo el mercado, que si la entrada fue largo y este también es largo,
sino que se convierte la segunda, vamos a hablar de la primera, como digamos, supongamos que la perdimos, y la segunda es la que vamos a ejecutar. Entonces, esta segunda se convierte en una forma como de revancha. Entonces, dice, bueno, en la anterior perdí, vamos a suponer 100, entonces esta puede ser la revancha de la siguiente. Entonces compara la una con la otra y dice, ah, no, pues en la anterior perdió 100, pues ahorita como yo me voy a poner así bien, bien loco, entonces la voy a ganar 150 en esta. Entonces, compara las dos, queriendo como desquitarse con una lo que sucedió con la otra. Eso es una conexión que establece nuestra mente supremamente perjudicial si no lo sabemos controlar. Entonces, ese es otra de los aspectos importantes de lo que es quedarnos en la operación anterior. Y aquí lo que nos dice también la diapositiva, tu siguiente decisión empieza a estar influenciada por el resultado anterior. Entonces, como les digo, si nosotros ganamos, muy probablemente vamos a ir sobreconfiados a la siguiente. Entonces, de pronto ni siquiera esperamos que se nos dé un patrón bien, bien clarito, que cumpla muy bien con el plan, sino como nuestra mente está muy positiva, lo que va a hacer es que nosotros medio vemos que como que se parece a lo que yo estoy buscando y ¡pum! Me lanzo. ¿Por qué? Porque yo estoy muy sobreconfiado y estoy pensando que estoy ganando súper bien y que soy el super crack del trading. Entonces, esa primera entrada llevó a que yo ejecutara mal la segunda. Entonces, eso pasa cuando gano, pero si pierdo, entonces la segunda que yo haga va a tener esta característica de que yo la voy a ver como esa posible revancha de que yo con esta segunda voy a recuperar lo que perdí en la primera e incluso salir ganando un poquito más. O por su parte voy a tener miedo de entrar y me voy a bloquear, voy a operar mal porque tengo miedo de volverme a equivocar. Entonces, ese miedo va como que me tapara mis ojos así y no me deja ver la realidad de que cada operación es totalmente diferente a la anterior. Idea clave de esta primera diapositiva, la operación anterior ya no puede cambiarse. El problema comienza cuando nos permitimos que siga tomando decisiones por nosotros. Entonces, esto es una necesidad de que debemos diferenciar una de la otra, pero también debemos ser tolerantes con nosotros mismos porque es un fenómeno que nos ocurre a todos los traders y realmente no es nada fácil de manejarlo. Ahora, sigamos con la presentación. ¿Por qué es difícil desconectarse de la operación anterior? Esa es bueno, sí, ya sabemos que existe este problema, pero ¿por qué? Entonces, porque nuestro cerebro aprende de experiencias emocionalmente intensas. Entonces, es lo que les decía hace un momento, que mientras más intensa sea la emoción, el cerebro va diciendo, o sea, si es muy intensa, dice, es súper importante, esto tenemos que guardarlo porque el cerebro aprende, por ejemplo, a cuidarse de amenazas, de los riesgos del mundo a través de experiencias que son muy, muy emocionales. Entonces, si es muy, muy emocional, dice, lo voy a guardar súper importante, como en el cajoncito de lo supremamente importante. Si es un poquito menos emocional, la pone un poquito más abajita, entonces de pronto nos dura unos días y ya después se nos olvida. Y cuando ya son cosas que son cero emocionales, como que, bueno, fui a comprar, no sé, algo al supermercado, es muy probable que incluso el mismo día ni siquiera nos acordemos qué estábamos haciendo por la mañana. ¿Por qué? Porque no está cargado emocionalmente. Entonces, esa es la razón por la que nosotros llevamos esa carga emocional de una operación a la otra, porque exactamente por eso, porque existe una carga emocional, porque hay emoción dentro de la operativa, es por eso. Y bueno, acá nos dice, una pérdida puede generar frustración y deseo de recuperar, una ganancia puede generar exceso de confianza y deseo de repetirla, es lo que les estaba diciendo hace un momento. Nosotros hacemos una entrada y lo que sea que suceda va a generar una emoción tanto positiva como negativa. Y lo que va a pasar es que vamos a llevar esa emoción a la siguiente. Si perdimos, vamos a querer recuperar. Y si ganamos, vamos a querer seguir ganando, ganar más. Nos vamos a ver como afectados por la avaricia. Entonces, bueno, acá dice, nuestro cerebro busca cerrar lo que siente como una situación pendiente. Entonces,
Aquí hay una parte importante y es cuando influye el ego. Muchas personas pierden una operación, vamos a poner el ejemplo que la pierden, entonces entra el ego a trabajar y ellos comienzan a ver el mercado como un adversario, como un contrincante. Entonces como que, usted me quitó algo que es mío, o sea, mi dinero a través de esa pérdida que tuve, entonces yo como que quiero venganza y quiero recuperar. Entonces eso es una situación pendiente para el cerebro como que ya cuando recupere, si es que llega a recuperar, va a decir, bueno, si ve que no podía conmigo, si ve que yo le podía ganar, una cosa así. Entonces genera esa situación y el cerebro tiende a querer buscar como ese desenlace de la situación. Se lo toma como una ofensa personal cuando el mercado nos quita dinero, cuando en realidad es algo que normalmente sucede. Es algo supremamente normal una pérdida. Entonces, idea clave en esta diapositiva, en este caso, el problema no es recordar la operación anterior, el problema es tomar la siguiente decisión desde la emoción de la anterior. Efectos negativos del problema de cargar con estas emociones a la siguiente operativa. Problemas que nos conlleva muy frecuentemente la sobreoperación. Entonces, tanto si ganamos como si perdemos, vamos a poner el ejemplo que perdimos, entonces yo en mi caso digo que únicamente opero una vez al día. Ese es mi plan y eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pierdo una, entonces entra el ego a decir, no, pero ¿cómo así que perdí? Yo no puedo dejarme quitar esto, tengo que hacer algo, entonces tengo que entrar otra vez a recuperar lo que hice y supongamos que pierdo, pues tengo que hacer otra sobre apalancado para recuperar lo que perdían las dos. Entonces, este fenómeno de no saber controlar la emoción de la anterior operativa, lo que genera es que nosotros entremos a la operación no respetando nuestro plan de que en mi caso al menos es una sola operación al día y entremos al mercado por tratar de recuperar y entremos hasta que recuperemos. Entonces terminamos haciendo muchas más operaciones de las que inicialmente nos habíamos planteado. Y el revenge trading, que es trading de venganza, de revancha, aumentar el riesgo para recuperar rápidamente una pérdida. Entonces como que la sobreoperativa y el trading de venganza tienen mucho en común y es pues precisamente perdimos una operación y lo que vamos a querer es si perdí 100, entonces en la segunda voy a arriesgar más para que también mi salida por take profit sea más grande y de esta manera yo recupere y ojalá salga ganando en relación a la anterior. Y nosotros otro problema muy complicado es perder la objetividad. Dejas de analizar el mercado y empiezas a reaccionar a tus emociones. Entonces, acá en este punto el trader deja de operar el mercado y comienza a operar su mente. Esta es una frase que hasta debía estar en un libro. El trader deja de operar el mercado y comienza a operar su mente. Entonces está la emoción de querer venganza y lo que hace el trader es dejar de ver lo que el mercado está haciendo, de que de pronto el mercado tiene una intención alcista y yo simplemente porque estoy afectado por la anterior, entonces no, yo digo que es una tiene intención bajista y voy a entrar en corto porque quiero recuperar y ya. Entonces perdemos objetividad, eso es algo que pasa mucho y por eso esa es la importancia de nosotros saber identificar cuando estamos cargados emocionalmente, eso es demasiado importante. Nosotros, nadie nos enseñó a hacer la introspección que se llama en psicología, mirar hacia adentro cómo nos estamos sintiendo y mirar las emociones y los pensamientos como si nosotros estuviéramos afuera y los viéramos pasar. Eso es algo, digamos, si lo digo así, suena un poco curioso, pero sí debe ser así, ver las emociones como que, uy, estoy sintiendo impaciencia, estoy sintiendo rabia, aprender a identificarlas y no permitir que éstas comiencen a intervenir en mi objetividad. Y acá nos dicen romper tu plan, modifica entradas de stop loss y gestión de riesgo. Entonces, todas estas cosas que acabamos de mencionar, lo que van a hacer es que nosotros rompamos con nuestro plan en el momento que rompemos, y hay una particularidad de la mente que es supremamente interesante y a la vez supremamente negativa, y es que
En el momento que nosotros rompemos la primera regla, romper las siguientes reglas, o sea, se rompe la primera y eso es como una filita de dominós, se le pega así, pum, a la primera y ya la segunda, tercera, cuarta se van yendo así de una, todas. Se rompe la primera, romper la segunda y la tercera regla es muy, muy fácil. Entonces yo sobreopero, o sea, entré en una operación que no tenía que entrar porque, digamos, yo entro en una, entonces ya entré en dos. Entonces digo, pues entonces ahora tampoco respeto mi riesgo, entonces ahí voy infringiendo cosas y por eso tenemos que tratar de no romper la primera regla. Eso es un tip muy psicológico, muy importante, no romper la primera regla. Si nosotros rompemos la primera regla, lo más seguro es que vamos a romper dos o tres reglas del plan. Eso es un dato muy importante y es un fenómeno muy curioso de la mente, pero es real, por eso importante, no romper la primera regla. Idea clave. Una operación emocional puede no destruir tu cuenta, pero puede destruir la disciplina que necesitas para ser rentable. Entonces, la disciplina acá es esencial, esencial. Entonces, tenemos que trabajar para mantenerla, ejecutar con mucha disciplina, con mucha coherencia, con mucha objetividad y no permitir que entre más logremos reducir este impacto de las emociones de la operación anterior, mejor mejora nuestra disciplina y por lo tanto nuestros resultados como traders. Y bueno, antes de decirles, de comentarles lo que se haría, lo que debemos hacer para ya tratar de controlar esta problemática, hago una pequeña pausa publicitaria. Les comento, resulta que los traders muchas veces, muchos de los traders tienen el problema que entran a este mundo del trading, se dan de golpes contra el mercado y no saben ya ni qué hacer, no saben qué está pasando, qué es lo que está sucediendo y normalmente este mundo del trading es muy solitario. Entonces yo ofrezco un servicio que estoy pensando todavía en ponerle un nombre bien interesante, que es una evaluación intensiva del progreso del trader, de lo que está haciendo el trader. Eso es una sesión uno a uno de 1 hora y media, donde yo evalúo a profundidad la historia del trader, cuáles son los problemas que está teniendo. Muchas veces las personas dicen, no, es un problema emocional, disciplina o lo que sea, y cuando realmente está fallando es la estrategia o está fallando la gestión de capital. Entonces entro, reviso muy, muy al milímetro y les doy un diagnóstico. Usted está fallando por esto, esto y esto, y les doy un plan de cuál va a ser ese paso a paso para mejorar esa problemática que tienen. Entonces ofrezco ese tipo de servicios. Es una asesoría uno a uno durante 1 hora y media, donde hablaremos de su problema como tal, porque no está teniendo resultados. Si están interesados, en la descripción de este live hay un enlace de WhatsApp, ahí me pueden contactar y me preguntan sobre costos y demás de la asesoría. Pero si quieres como trader dar un paso hacia adelante y estar un poco más cerca de la rentabilidad, tenemos que hacer algo y es mirar cuál es el problema que tenemos y hacer algo al respecto. Entonces a eso es a lo que yo los ayudo, los acompaño en ese proceso. Listo. Entonces, ahora sí, para terminar la presentación, así te desconectas de la operación anterior. Aquí lo que vamos a ver es para el caso de las personas que hacen más de una operativa al día. Y esto es importante, con que hagan 2, 3, 4, las que sean. Entonces, lo primero que todo es donde dice cierre, pues simplemente la operación terminó, ya salimos en stop loss, salimos en take profit, bueno, como haya sido. Entonces simplemente cerró y listo, no vamos a movernos, no vamos a hacer nada más en la gráfica. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Voy a registrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi pantallazo, voy a mirar la entrada que hice, tomo el pantallazo, la llevo, la registro, la miro, la evalúo, digo si estuvo bien, estuvo mal, cuánto gané, cuánto perdí, que si entrada tipo 1, tipo 2, lo que tengan ahí. Y también vamos a registrar cómo me sentí, si seguí mi plan y qué sentí. Eso es muy, muy importante. Entonces, eso es lo que voy a hacer después. Luego de eso, y todo este es un paso a paso que está pensado para evitar ese impacto de la operación anterior. Entonces, aléjate, toma 2 o 5 minutos de distancia. Si tienes que hacer 2 o 3 operaciones en el día, yo recomendaría como psicólogo que nos levantemos de nuestra silla, de nuestro escritorio, vamos, caminamos, tomamos aire, de pronto nos tomamos algo, de pronto digamos que ver tanto TikTok no es bueno, pero
pero al menos el TikTok y los Reels de Instagram tienen algo y es que toman toda nuestra atención y la enfocan ahí. Entonces, por ejemplo, nos ponemos a ver ahí unos TikToks, no sé qué, que nos hagan reír y como que nuestra mente totalmente se desconecte de la operativa. Eso ayuda muchísimo más de lo que creen y nos distraemos un ratico, tomamos algo, esperamos unos minuticos y reinicia. Entonces analizamos el mercado como si fuera la primera operación. Entonces cuando ya estemos tranquilos, que ya nos reímos un rato, incluso viendo por ahí bobadas en TikTok, entonces nos sentamos otra vez en nuestra silla, tranquilos, calmados y vamos a analizar el mercado desde una perspectiva como si fuera el primer momento del día que me siento a analizar el mercado. Y cuando vaya a tomar la operación, cuando yo ya vea cerquita que, uy, como que ya la voy a tomar, entonces la pregunta, tengo que hacerme la pregunta, ¿tomaría esta operación si la anterior nunca hubiera ocurrido? Entonces, si la respuesta es sí, pues normal, la tomo. Si la respuesta es no, no la tomaría, pues ese es o sea, esa pequeña pregunta es la que nos va a decir si tómela o no la tome, porque la mente conoce muy bien el plan. Entonces, si yo espero, por ejemplo, que la vela de ruptura de lo que les hablaba ahorita en la operación en vivo, que la vela de ruptura tiene que cerrar por encima de la zona y tener un volumen alto en representativo con relación a las velas anteriores, a las barras de volumen anteriores, la mente sabe muy bien eso. Entonces, si yo lo conozco, en ese momento yo digo, no, pero si la vela no cerró por encima de la zona, sino que quedó bien al bordecito de la zona, no cumple. No cumple con esa característica, por lo tanto no la debo tomar y si la llego a tomar es porque estoy afectado por la operación anterior. Esto se aplica cuando nosotros tenemos más de una operación al día. Pero ahora la otra pregunta, bueno, pero y entonces como en mi caso que yo opero una sola vez al día, pero aún así también yo tengo ese problema de que la operación de ayer me afecte el día de hoy, eso también me pasa a mí o a las personas que operamos una sola vez al día. Entonces, aquí hay un tema de cambiar el significado de las operaciones. ¿Qué significa eso? La terapia cognitivo-conductual, que es la que yo manejo como psicólogo, y no sé, algo que se llama el estoicismo, que no sé si ustedes de pronto lo hayan escuchado, lo que nos dice es que no son las situaciones no son los eventos que nos suceden, sino la interpretación que nosotros le damos. Eso es lo que nos va a determinar cómo nosotros reaccionamos ante algo. No es lo que sucede, sino la interpretación que nosotros le damos. Entonces, si yo veo una operación ganadora o perdedora y la veo como algo que me amenaza a mí, porque si yo tengo en mi mente el objetivo de que yo lo único que quiero es retirar y a mí lo único que me importa del trading es retirar, automáticamente todo lo que no sea ganar, 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 se va a ver como una amenaza a ese objetivo. Esto es bien importante y es un tema muy psicológico, muy importante. Entonces, si mi foco está en retirar, cuando yo pierda voy a sentir que me estoy alejando de esa meta que yo me propuse. Como yo les decía anteriormente, nuestra cabeza es como un perrito cazador que yo le digo, bueno, cáseme esta presa, le pongo, no sé, la piel del conejo y le digo para que vaya y corra el conejo o lo que sea. Nuestra mente se enfoca en eso y se va a enfocar. Si yo le digo retirar, ella va a decir es, bueno, pues tengo que ganar para retirar. Entonces se va a tener como una visión de túnel a solamente que quiere ganar y quiere ganar para llegar a retirar. Entonces, esa es la interpretación que yo le estoy dando al trading y a una operación como tal. Entonces, para que no pase de que cuando yo pierdo tengo un dolor emocional grande porque si perdí es porque me alejé de mi meta, tengo que cambiar la definición que yo le estoy dando a cada operación. Entonces, ejemplo, lo que yo hago personalmente, yo no veo como que si gané estoy cerca del retiro, si perdí estoy lejos del retiro, que sí es así, efectivamente, pero lo que yo veo es que yo he aprendido a través de tanto tiempo de estar operando que lo más importante es la estadística. Para mí lo más importante es mi estadística y para mí una operación, sea ganadora o perdedora, es un número en esa estadística, porque la estadística es la que nosotros la rentabilidad en el largo plazo, lo que la estadística nos dice a nosotros qué entradas nos sirven, qué entradas no son tan buenas, cuál es el mejor ratio riesgo-beneficio para mis entradas. Ahí, o sea, la estadística vale oro.
La bitácora y la estadística vale oro y para mí he sido, ya llegué al punto en el que soy consciente que eso es demasiado, demasiado, demasiado importante. Por lo tanto, para mí más que pensar en el retiro, yo estoy pensando es en tener una muy buena estadística y por lo tanto, para mí cada operación es un número de esa estadística. Entonces, si notan que si yo estuviera pensando en retirar cuando yo pierdo, me siento amenazado porque mi objetivo de retirar está en riesgo. Pero para mí lo más importante es construir una estadística sólida, contundente, que yo sepa cuánto gano, cuánto pierdo cuando pierdo, cuál es mi mejor entrada, cuál es el mejor día de la semana en el que mejor opero, ese tipo de cosas. Para mí eso es lo más importante. Entonces, para mí una operación tiene el significado de simplemente un número que le estoy agregando a esa parecida de estadística. Entonces, pues no les digo que lo vean así de esa manera, pues lo pueden ver de otra manera. O sea, el punto es que ustedes dejen de pensar únicamente en que mi único objetivo es llegar al retiro, que claramente eso es, pues, por eso hacemos todo el mundo trading, pero cambiar ese foco y cambiar la forma en la que vemos esto y enfocarnos en, ejemplo, voy a hacer un bloque de 20 operaciones y mi meta es que todas las decisiones que yo tome en las 20 operaciones sean correctas. No quiero ganar ni perder únicamente, quiero que sean correctas, que la ejecución sea impecable. Eso es algo que yo sí puedo manejar porque yo soy el que ejecuto. Entonces, cuando yo voy a hacer una entrada y pierdo, yo digo, bueno, perdí, pero no importa porque quedó bien ejecutada. Entonces, mi objetivo, que es 20 operaciones correctas, está bien. Perdí, pero igual yo voy bien sobre mi proceso. Entonces es cambiar la forma en la que vemos cada una de las entradas. Y lo otro, porque a mí me pasa, es cuando, ejemplo, yo perdí hoy y perdí y me di cuenta que perdí porque me equivoqué. A todos nos pasa y yo me he dado cuenta a través de mi registro de emociones, que lo que yo, Diego, lo que más me duele en el trading es que yo pierda una operación porque hice la entrada mal. Yo analicé mal, hice mal algo en la operativa y perdí. Eso a mí me duele mucho y todavía aún me duele mucho y más cuando empiezo racha, por ejemplo, que pierdo hoy y mañana vuelvo y pierdo y que por ejemplo ambas dos, bueno, que ambas operaciones fueron porque yo me equivoqué en la ejecución. A mí eso me afecta muchísimo. Muchísimo. Entonces, cuando yo voy a la tercera, porque me ha pasado, lo que va a suceder es que llevo sí o sí la carga de las anteriores, voy a tener miedo de perder, es algo que a mí me pasa, me da miedo de perder y pierdo la confianza en mí. Y eso me pasa, entonces es algo que les quiero recomendar muchísimo, 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 y es que se desconecten por un tiempo de la operativa. Lo que yo hago es, si por ejemplo te diga que fue por mi culpa porque yo operé mal, lo que yo voy a hacer es que en los siguientes 2 o 3 días no voy a operar hasta que yo sienta que ya estoy tranquilo, que ya como que digo, bueno, voy a operar y ya no siento como ese dolorcito allá adentro de, pero es que perdí. Me desconecto, me alejo del trading, tomo distancia un poquito hasta que yo sienta que la operación anterior dejó de dolerme tanto. Son súper, súper tips para que ustedes puedan llegar a controlar lo que es cargar con estas emociones de una operación a la otra. Entonces, bueno, el día de hoy esa fue la explicación, la clase de psicotrading y la operativa. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre psicotrading, por acá te dejo un video donde explico cómo vencer el miedo a perder en el trading. Así que en este video nos vemos.